8 de la mañana con 39 minutos, continuamos en Revista de la Mañana y vamos a hablar de un tema que la semana pasada les estábamos comentando, íbamos a dialogarlo con un analista, con un experto sobre este tema y es lo que pasó en Bolivia con las elecciones. Recordemos que ellos estuvieron en elecciones presidenciales de primera vuelta y para la segunda vuelta quedaron dos candidatos, uno de centro y otro de derecha. Esto significa que después de 20 años la izquierda en Bolivia pues no pues tuvo una pérdida significativa. ¿Y qué representa esto? ¿Qué significa esto para la política boliviana y qué mensaje deja para la región? Para hablar de este tema está con nosotros nuestro invitado, que es Javier Garay. Él es doctor en ciencia política e internacionalista de la Universidad Externado de Colombia, quien nos explica un poco más sobre este tema. A nuestro querido profesor le decimos buenos días, bienvenido a la UD Estéreo. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor, usted por estar siempre atento para explicarnos estos temas de una manera muy pedagógica. Primero iniciemos contándole a los oyentes en términos generales el panorama que vivió Bolivia, ha vivido Bolivia durante estos 20 años, que ha tenido unos momentos de gloria, digámoslo de cierta manera, en algún momento cuando llega a la izquierda y la economía mejora en muchos aspectos, pero también un declive. En términos generales, lo que ha pasado con Bolivia antes de entrar en detalle sobre esas elecciones. Pues a ver, sí, lo que uno puede observar es, primero, Bolivia desde los años 90, desde mediados de los años 90 y hasta mediados de los años 2000 vivió una época de mucha inestabilidad, ¿no? 8 presidentes o más en 10 años, un movimiento principalmente indígena y campesino muy virulento, muy fuerte, que llevaba a la caída de esos gobiernos, unos problemas incluso en el manejo de los recursos naturales, comenzando por el tema del gas, que generaron esa inestabilidad, y bueno, y otros problemas pues asociados a la corrupción, al bajo crecimiento económico, pobreza, desigualdad, etc. Entonces, la llegada al poder en efecto de lo que se llama el MAS, Movimiento al Socialismo, que fue, digamos, una agrupación en ese momento liderada por Evo Morales, llega al poder a mediados de los años 2000 y, como usted señalaba, genera una ilusión de crecimiento económico que lleva también a una estabilidad política. Pero digo, es una ilusión, entre otras, porque ahorita seguramente vamos a profundizar un poco, implementa unas políticas que en el muy corto plazo generan una ilusión de crecimiento económico, aparejado, digamos, a unas condiciones internacionales en ese momento, entre otras, con el boom de los commodities, de los precios de los commodities que impulsaron y facilitaron algunas, digamos, la financiación de algunas de estas medidas, pero ese modelo comienza a agotarse de manera muy rápida. Lamentablemente eso los analistas y demás no lo hicieron tan visible, pero desde el año 2010 estamos viendo un detenimiento de ese modelo, un agotamiento del modelo, y ya después, pues, por diferentes razones y demás, vemos una caída ya del modelo por razones no solamente económicas, sino también por razones sociales, protestas en diferentes regiones, también una dificultad para resolver el tema del manejo de los recursos naturales otra vez, y adicionalmente pues problemas políticos que están directamente relacionados con la permanencia. Es que, como usted mencionaba, son 20 años del mismo movimiento político en el poder. Eso genera también una entronización desde el punto de vista de mayor corrupción, clientelismo, etcétera, que es muy común de esas cuando existen estos movimientos hegemónicos. Quería profundizar un poco más sobre ese momento de quiebre donde económicamente Bolivia empieza ese declive. ¿Cuáles fueron esos determinantes que han llevado a la caída económica del país? De tal punto que hoy en día hay escasez de dólares, hay problemas de combustibles, las personas, hay una inflación altísima. Entonces hablemos un poco qué pasó en esos años, porque el modelo que de Evo Morales se vino abajo si estaba funcionando bien. Era un boom, pero no era sostenible. ¿Cuáles fueron esos factores puntuales que llevaron a la caída económica de Bolivia?
Sí, digamos, lo que pasa es que se generan una suerte, una serie de un conjunto de políticas que realmente lo que generan es un impacto aparentemente positivo en el corto plazo, pero que definitivamente no resuelven los problemas y sí generan unos nuevos. Entonces, por ejemplo, el tema de las nacionalizaciones de las empresas, las prohibiciones de exportaciones de ciertos productos, restricciones comerciales en otros ámbitos, la generación, el incremento del gasto público puntualmente para la garantía de ciertos subsidios sociales y demás. Eso, digamos, en el corto plazo, por la forma como se mide el crecimiento económico a través del concepto de Producto Interno Bruto, genera, digamos, un impacto positivo y se cree que hay un crecimiento. Pero además no hay que olvidar que en estos años en los que llega Evo Morales al poder, estamos hablando de nuevo a mediados de la década de los 2000, por el año 2005, 2006, en esos años el mundo se encuentra en un boom de los commodities, entre otros, impulsado por el crecimiento exagerado de los precios y las cotizaciones del petróleo en el ámbito internacional. Entonces, ese crecimiento que recordemos por allá en el año 2008, antes del inicio de la gran crisis financiera de estos años, la cotización del dólar llegó, perdón, del petróleo llegó a los $148 por el barril, algo así. Eso pues generó para todos los gobiernos de países impulsados principalmente por la exportación de commodities, pues generó una bonanza que lleva también, digamos, a una ilusión de crecimiento económico, pero que en la mayoría de los países latinoamericanos se dilapidaron esos recursos pues a través del crecimiento del gasto público. Y ese gasto público, de nuevo, y sobre todo cuando está basado en el impulso de estas medidas, por un lado, del crecimiento del gasto público y del crecimiento del Estado, de la intervención del Estado en la economía, a su vez de la generación y la presencia de ese Estado con subsidios y demás, pues eso no es sostenible en el tiempo para ninguna economía porque no se está generando, por ejemplo, condiciones de incremento de productividad y demás. Entonces, a partir de los años 2010, como ya habíamos mencionado, se comienza a generar un problema, por ejemplo, como usted señalaba, a una disminución de la existencia de la liquidez, es decir, de la existencia de dólares en el mercado, y esto se ha venido matizando y consolidando aún más como resultado de la crisis económica global, posteriormente de la crisis, por ejemplo, de evaluación y de la presencia del dólar en el ámbito internacional por allá años 2015, 2016, y pues imagínese también el efecto que tiene la llegada de la pandemia del COVID-19, que afecta las economías, y pues si ya tenemos una economía muy débil, pues claramente se va a ver reflejado en otros ámbitos también, como en el fenómeno de inflación que también fue gestándose por allá desde el año 2012-2013 en Bolivia. Javier, hablemos acerca del nuevo gobierno. Yo quisiera entender cuando vienen como unas políticas trazadas, y esto como complemento de lo que usted nos acaba de decir, y hay un gobierno y una corriente política diferente, empezar prácticamente de ceros, porque es que son como diferentes posturas, diferentes lineamientos. ¿Cómo se vería allí? Y algo adicional, ¿cómo estaríamos planteando este panorama de relación Colombia-Bolivia? Ok, bueno, son dos preguntas. Entonces, la primera, sobre los cambios y los virajes. Efectivamente, y eso es muy lamentable para América Latina, América Latina da bandazos muy fuertes en los modelos económicos que adopta, en las políticas que adopta, y eso tiene unas implicaciones graves en términos de crecimiento, en términos de desarrollo, en términos de potencial de solución de los problemas que tenemos. Pero definitivamente hay unos bandazos que son mejores que otros, ¿no? Y entonces las decisiones que tomó el MAS y digamos el gobierno de Evo Morales, que de nuevo aparentemente fueron y generaron un crecimiento inicial, digamos en todas las fuentes que yo he revisado, hay un consenso, si se quiere, en términos de la bondad de algunas de las medidas, sobre todo en términos sociales. A pesar de ello, pues son políticas que se agotan con el tiempo y que lo que hacen, como ya había señalado, es generar más problemas que los que resuelven. Y por lo tanto no son sostenibles en el tiempo. Entonces ahorita lo que se puede esperar es, yo no sé qué tanto va a ser realmente un viraje
profundo, disruptivo frente a lo que se venía teniendo de pronto en el caso de Quiroga, y eso que no estoy seguro, podríamos esperar un viraje mayor, que si queda el candidato centrista que ustedes habían mencionado, que es Rodrigo Paz, quien él ha hablado más es como de unas reformas, si se quiere, moderadas, frente a lo que existe, pero cualquier tipo de apertura puede llevar inicialmente a una también ilusión de una profundización de la crisis, pero posteriormente esas medidas comienzan a resolverse. Y, comienzan a resolver algunos de los problemas que se habían encontrado. Y yo creo que el principal ejemplo referente internacional que tenemos ahorita es el de Javier Milei en Argentina, que si ustedes recuerdan había muchos temores por su visión aparentemente radical, para la llegada, imposición, digamos, de unas reformas radicales. Él llega y en efecto hace unas reformas inmediatas, no sé qué tan profundas sean, pero sí de apertura y un viraje, digamos, frente a la posición de los gobiernos peronistas del pasado. E inicialmente se vio, digamos, una caída en la economía argentina, pero ahorita una recuperación muy rápida. Eso podríamos esperarlo, digamos, sería uno de las posibles hipótesis o escenarios posibles de cara a lo que suceda en Bolivia en los próximos meses, y en ese sentido sería un viraje un poco más acelerado. Ahora, sobre la segunda pregunta que usted me hace sobre la relación Colombia-Bolivia, pues digamos, no hay que olvidar que ahorita nosotros también entramos en un proceso electoral, en una campaña electoral. Digamos, no sabemos, hay una gran incertidumbre sobre cuál puede ser el resultado de ese cambio para el próximo año. Algunos consideran que, dado el desempeño de este gobierno, es casi seguro un viraje también o un retorno, digamos, a unos gobiernos anteriores, y en ese sentido, si eso es así, que no sabemos realmente si va a pasar, pero si eso es así, uno podría esperar que haya una sintonía también internacional entre estos países, ¿no? Digamos, una mayor sintonía, como por allá de Quiroga, que es el que queda en segundo lugar. Él fue presidente de Bolivia entre el año 2001-2002, y uno podría pensar que en ese momento entonces hubo una sintonía también, dadas las características políticas de Colombia en el momento, con el gobierno, finales del gobierno de Andrés Pastrana, y pues la campaña electoral que lleva al poder a Álvaro Uribe. Entonces uno podría pensar eso. Si continúan los gobiernos del pacto histórico en el poder, pues ahí podría haber dado unos roces. Ya lo vemos, estos son gobiernos que chocan mucho, sobre todo cuando hay posiciones diferentes ideológicamente en la región. Profesor, hablemos un poco sobre esa división que tuvo la izquierda y que quizás esto le pasó factura, y el porcentaje que tuvieron en estas elecciones presidenciales fueron tan bajas. ¿Esto fue también otro de los motivos por los cuales se puede decir no les fue bien? Sí, fíjese que y esto nos devuelve, digamos, al principio de la entrevista. Por un lado, uno podría decir, una pregunta sería, ¿por qué el cambio? Entonces uno podría irse por la visión tradicional, si se quiere, de análisis político y de ciencia política, en la que uno dice, no, pues es que se agotó el gobierno del MAS, los problemas económicos y de tal, que son las causas, si se quiere, tradicionales, que se aducen en estos casos para explicar esos cambios. Pero por el otro lado hay, como usted menciona, también una gran interrogante, si se quiere, sobre el papel mismo de Evo Morales, que representa, digamos, esa ruptura dentro del mismo movimiento de la izquierda en Bolivia, porque no hay que olvidar que Evo Morales pidió que se anularan votos de manera intencional, o que no salieran las personas a votar. Y lo que uno ve definitivamente, yo tengo por ahí los datos, es como 1.600.000 votos anulados. Eso quiere decir que hay una capacidad de convocatoria, y que tal vez entonces el modelo del MAS no necesariamente se agotó, sino que sigue muy representado por la figura de Evo Morales, y dado que no puede presentarse a una nueva presidencia por ahora, pues eso nos podría estar mostrando más bien un problema grave también de cultura política en América Latina, que es ese culto a la persona, que es ese tema del personalismo y no tanto de las ideas y de las plataformas políticas. Entonces, que ahí hay un tema central, y efectivamente casi que es intencional la derrota, tal vez de Evo Morales, para demostrar su poder, tal vez para abrir la posibilidad a un futuro gobierno, porque si es claro, quien sea que quede, Paz, Quiroga,
gane la presidencia, pues va a ser muy difícil que pueda revertir las tendencias. Eso es de muy largo plazo. Y yo no sé qué tanto la sociedad boliviana vaya a tener la paciencia y la comprensión de que estos son cosas de largo plazo, y por lo tanto podríamos esperar eventualmente el retorno del MAS al poder, ¿no? Usted nos ha hablado sobre los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Esto va a ser el próximo 19 de octubre. Nos ha comentado así durante la entrevista, pero hagamos como un perfil cortico de cada uno de ellos, uno de derecha y otro de centro. El de centro viene de un movimiento cristiano, que tiene pues un discurso un poco más conciliador. En cambio, la persona que está con la derecha quiere hacer un cambio total. Entonces hablemos un poquito sobre el perfil de ellos dos, como para meterlos en una sola respuesta. Bueno, pues entonces el que gana la primera vuelta con cerca del 32% de los votos se llama Rodrigo Paz, que efectivamente se considera un candidato de centro. Ya el tercero, el que quedó terceras en esa primera vuelta, adhirió a esa campaña. Él es familiar de presidentes históricos, creo que en los años 70 y en los años 90, tanto su abuelo como su padre fueron presidentes de Bolivia. Y él plantea, digamos, una plataforma que busca una mayor descentralización entre las provincias bolivianas, una reforma tributaria, y también, digamos, él habla de un capitalismo para todos, ¿no? Una inclusión, que eso no es muy claro, digamos, qué quiere decir. Estuve tratando de buscar propuestas concretas, pero no son muy claras realmente de qué quiere decir ese capitalismo para todos, y esa es, digamos, una de las visiones que por eso decía, no necesariamente va a ser un viraje radical frente a lo que existe hoy frente al MAS. Y el otro candidato que se considera de derecha, que es Jorge Quiroga, quien ya fue presidente de 2001-2002, en esa época que yo les comentaba al principio, que fue altísima volatilidad, y por lo tanto no sé qué tanto se hayan resuelto digamos, las dificultades que él tuvo para permanecer en el poder a principios de los años 2000. No nos olvidemos, y esto va a seguir continuando, Bolivia tiene un fuerte movimiento social, movimiento indígena, movimiento campesino, y ellos no van a permitir, por ejemplo, esos virajes radicales fácilmente. Eso no sucede en la cultura política boliviana. Entonces, pero él efectivamente lo que plantea más es un tema de reformas profundas desde el punto de vista económico, y también habla algo de la implementación de medidas digitales para disminuir tanto la burocracia como el papel del Estado, no solo en la economía, sino también en mayor generación de transparencia. Esta última propuesta o conjunto de propuestas no sé qué tanta viabilidad tengan, dada pues digamos el estado y las prioridades y las preocupaciones en Bolivia. Y fíjese que hay dos temas que van a ser recurrentes y yo creo que no se han mencionado con la suficiencia y la extensión que deberían mencionarse por parte de los dos candidatos, y es, primero, el papel igual del gas. Hidrocarburos es muy importante y siguen siendo muy importantes en Bolivia como motor de crecimiento, pero sobre todo ahorita, dada la transición económica, la transición energética, el papel del litio, ¿no? Que ese es un tema recurrente, y todos estos recursos naturales que van a ser muy importantes para los procesos de transición energética, y que Bolivia, que es un país privilegiado en recursos naturales, pues seguramente va a tener un papel ahí. Javier, en términos económicos, ¿qué retos está enfrentando puntualmente Bolivia, y cómo podría abordarlos una nueva administración, un nuevo gobierno de otro ideal político? Pues a ver, es que pues retos todos, ¿no? Yo creo que si hay una carencia de la generación de los fundamentales, si se quiere, para el estímulo del crecimiento sostenido en el tiempo, y eso pues claramente pasa por temas de productividad. En los gobiernos del MAS se ha hecho mucho para productividad, que además, voy a aclarar acá, la productividad puede mejorar por diferentes vías, pero hay tres tal vez reconocidas. Primero es a través de mejoras en educación. Segundo es inclusión de la tecnología en los procesos productivos, y en tercer lugar está el tema del comercio internacional,
¿no? Cuando entre más comercio internacional hay unos mayores impulsos hacia la productividad y por lo tanto la eficiencia. Entonces, en Bolivia eso no se ha presentado. Y yo creo que están en mora, hay unas políticas que desarrolló el gobierno de Evo Morales y que se han mantenido hasta ahora de alfabetización y de extensión de la educación. Realmente pues pareciera que los datos de cobertura han mejorado bastante, pero no sé desde el punto de vista, por ejemplo, de contenidos de la educación, y ahí viene una pregunta, si se quiere, digamos, filosófica, de qué tipo de educación sería la adecuada, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en las carreras STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero eso yo creo que también es una visión muy ingenua, porque si todo el mundo se entrena, por ejemplo, para ser programador o científico de datos, pues claramente eso no necesariamente va a mejorar la situación de todos, sino que puede deprimir los salarios. Entonces, creo que la discusión es más profunda en términos de educación. Desde el punto de vista de tecnología, es necesaria la atracción entonces de inversión extranjera. Y inversión extranjera también habría que ver en qué sectores. Como mencionaba, si solamente van a ser en los sectores extractivos, pues esos sí son intensivos en capital, pero no necesariamente hay un proceso de transferencia de tecnología como se puede presentar en otros sectores. Y ahí yo no sé qué tan atractivo sea Bolivia para que otros sectores hagan ese tipo de inversiones. Y en tercer lugar, que eso sí, los dos candidatos han propuesto hacer una serie de reformas para que haya una mayor inserción económica o comercial internacional de Bolivia, pero que definitivamente no se puede construir a partir de las bases tradicionales, ingenuas también, si se quiere, los años 80 y 90, que era exportemos los bienes primarios, etcétera, no, sino que también puede darse a partir de la creación de un perfil diferente de inserción internacional de un país como Bolivia. Que cuáles serían las características no lo sabemos hasta que no haya esas facilidades de inserción. Pues creo que esta pregunta va como muy alineada con la que hizo Samuel, porque la economía lo mueve todo. Cuando un país está en crisis económica, esto genera cambio de política, cambio de pensamiento, hasta las ideologías a veces se van al piso cuando falta dinero. Pero quisiera, de pronto, no sé si se podría decir que se viene para Bolivia en términos sociales, después de llegar un pensamiento de izquierda durante 2 décadas, ¿qué se viene para Bolivia en esos términos sociales de pensamiento de su pueblo? Sí, era algo de lo que yo mencionaba. Yo no creo que haya habido un cambio real en las preferencias políticas, sobre todo los movimientos sociales, que son tan importantes, tan determinantes en la historia política reciente de un país como Bolivia. Entonces, yo creo que puede haber, decir, vamos a ver cuáles son las medidas de cualquiera que sea el que gane las elecciones, que además las elecciones son en octubre y muy pronto se posesionan. Creo que se posesionan en noviembre, con según por ahora que tenemos los datos de distribución de curules en el Senado, en la Cámara de Senadores, la distribución pues es muy igualitaria desde el punto de vista, y por lo tanto no hay ninguno de los movimientos que tenga mayoría en el Congreso, y eso ya presupone, digamos, unas dificultades desde el punto de vista político. Pero eso se puede traducir en términos sociales, porque como yo mencionaba, no sé qué tan pacientes vayan a ser esos movimientos sociales, primero frente a las reformas y segundo frente a los efectos de esas reformas que no llegan inmediatamente. Sí, digamos, eso hay que tenerlo claro. Eso es digamos, la solución de problemas como, por ejemplo, una inflación superior al 20%, algunos mencionan 30%, eso no es inmediato, eso se toma un tiempo para comenzar a controlar, y muchas veces las medidas que son necesarias para controlar esos niveles de inflación, pues son, entre comillas, dolorosas desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista de la dinámica económica. Es necesario en algunos casos inducir una recesión, así sea temporal, etcétera, y eso no sé qué tanto realmente lo vayan a tolerar esos movimientos sociales en Bolivia, y es unido porque, si bien no ha sido el tema central, como yo ya lo mencioné, sí van a tener que tomar decisiones frente a los recursos naturales. Y ahí, pues, sobre todo el movimiento indígena, que es un movimiento nacionalista, que son movimientos antiimperialistas, no sé qué tanto vayan a aceptar cualquier decisión, por ejemplo, si se decide abrir la explotación de litio,
a multinacionales y sobre todo estadounidenses. Entonces ahí seguramente uno podría, no debería sorprendernos si desde noviembre de este año comienzan unos problemas de mayor inestabilidad política en diferentes regiones en Bolivia. Muy bien, Javier. Ya para finalizar, en una pregunta que le formulé anteriormente, hablábamos acerca de la relación Colombia-Bolivia. Bueno, ya nos quedó resuelto el asunto, por supuesto, el cambio de gobierno que para nosotros también se avecina. Ahora se lo voy a poner en términos de Sudamérica. ¿Qué significa este nuevo gobierno para esta porción del continente? Bueno, hay varios procesos, ¿no? En curso. Ahorita vienen las legislativas en Argentina. Vienen procesos electorales en Chile, pues está Colombia, está Perú, es decir, ahorita hay vienen unos meses bastante movidos que van a llevar a una nueva reconfiguración si es que hay unos cambios y unos virajes en la política de los diversos países. Parece que en Chile va a haber, parece que en Argentina en términos legislativos se puede consolidar la Libertad Avanza, que es el movimiento de Javier Milei, y eso pues daría, digamos, una consolidación de esa punta de lanza de esos nuevos gobiernos de una tendencia diferente en América del Sur. Y en ese sentido, pues digamos, yo creo que Bolivia representa tres si se quiere, tres lecciones. La primera, y ahí esta primera me voy con esa primer conjunto de explicaciones de por qué el cambio o digamos la derrota del MAS. Lo primero que hay que tener claro en América Latina es que la alternancia en el poder es importante. Y es importante por muchas razones, pero en el caso específico latinoamericano lo que ha demostrado los movimientos hegemónicos, y estoy hablando del PRI en México hasta de nuevo el peronismo en Argentina, lo que pasa con estos movimientos cuando son hegemónicos quiere decir que a pesar de que existan otros, estos ganan y ganan elecciones, muchas elecciones continuas, pues eso lo que genera es un tema de las mismas ideas pues dejan de funcionar, se abren espacios para la corrupción, más espacios para el nepotismo, para el clientelismo y demás. Entonces yo creo que lo de Bolivia es una demostración más, un nuevo ejemplo de esto que los latinoamericanos deberíamos aprender. Entonces, para evitar eso es importante la alternancia en el poder. Un segundo elemento que me parece que es importante y que refleja esto que está sucediendo en Bolivia es que la sociedad latinoamericana ha tenido una suerte de madurez y de crecimiento político en términos de que ya utilizan definitivamente el voto para sancionar y castigar a quienes consideran que lo han hecho mal. Y eso pues también se ve reflejado, digamos, en una mayor madurez también y crecimiento de las entidades específicamente democráticas. Si bien hay otras que están fallando, sobre todo, y Bolivia es un ejemplo de eso, la independencia de la rama judicial, esa es una preocupación, digamos, sobre el estado del imperio de la ley en América Latina, pero en términos de evolución de la democracia yo creo que es una buena señal lo que pasa en Bolivia y por lo tanto digamos que se puede esperar y es un mensaje para el resto de países. Y en tercer lugar pues el tema de la necesidad de tener unas visiones y unas explicaciones que no necesariamente los cambios coyunturales se manifiesten frente al futuro. Fíjense que muchas de las cosas que se han mencionado, que yo he escuchado para interpretar esto, es el fin del MAS, o ya Bolivia pues superó la etapa de la izquierda. No, eso no es necesariamente así, eso no necesariamente es el caso, hay que esperar realmente cómo se desarrollan y cómo se desempeña quien sea que gane la presidencia, y también de nuevo cuál va a ser su relación con la sociedad y sobre todo qué victorias tempranas puede llegar a tener, la tolerancia de la sociedad frente a las difíciles decisiones que se van a tener que tomar, etcétera, para poder ahí sí hacer posteriormente un análisis un poco más en profundidad. Pues, profesor, muchísimas gracias por este análisis que usted nos ha permitido. Seguramente luego estaremos llamándolo cuando ya sea elegido ese nuevo presidente en Bolivia. Gracias por estar en la UD Estéreo y por su tiempo también. No, muchas gracias por la invitación. Ahí estaremos hablando en el futuro entonces. Muchísimas gracias, profesor Javier Garay, doctor en Ciencia Política e internacionalista de la Universidad Externado de Colombia, explicándonos sobre ese giro político en Bolivia que
pues derrota a la izquierda y llega, y estamos atentos, ¿qué pasará si llega un partido de centro, si llega un movimiento de derecha a la presidencia de este país? Estimados compañeros de la mesa de trabajo y Oscar Mauricio, ahí está entonces Sí. ese análisis que nos da el profesor. Muy oportuno, sobre todo esta derrota de la izquierda tras estos tiempos que han pasado y cómo vemos el panorama que no solamente afronta en sí Bolivia, sino versus otras naciones.